pertinentes a través del chat. Ya, la clase va a consistir y que va a estar muy relacionada ya con el trabajo que van a hacer de la prueba de unidad. La prueba no va a ser en webclass, sino que va a ser un trabajo de investigación. Como yo les comenté en las clases anteriores, les voy a enseñar, aparte de analizar texto y lo que compete con las habilidades de la asignatura, también les voy a ayudar a realizar, en este caso, informes de investigación. ¿Cómo los tenían que hacer? Les comenté que varios de alumnos de este curso recurrieron a mí cuando tuvieron que hacer informes de investigación para preguntarme, profesora, ¿cómo se redacta esta parte de la introducción o de la conclusión o cómo se hace la bibliografía? Entonces, la prueba que vamos a hacer de cierre de unidad no va a ser en webclass, sino que va a ser un informe de investigación. Yo les voy a enseñar qué tiene que ir en el informe, cómo se redacta una cita bibliográfica dentro del trabajo y cómo tiene que ser el formato del trabajo y qué es lo que va a tener. Para eso, el trabajo va a desarrollar todas las habilidades que hemos visto en esta unidad 2, que tiene que ver con elaborar y comunicar interpretaciones literarias, ¿ya? Hemos visto métodos de análisis, como por ejemplo la estructura de análisis, lectura en foco, donde nosotros subrayábamos palabras, ¿cierto? Aquellas palabras que nos daban un significado connotativo y denotativo, que nos servía para hallar una interpretación en específico. Investigamos también, por ejemplo, cómo la literatura estaba muy relacionada con el arte y, en este caso, ya el cine. También vimos el tema y el concepto de la intertextualidad. Hicieron hace poco una actividad que tenían que relacionar el texto de William Shakespeare de Romeo y Julieta junto con una canción, ¿cierto?, de una cantante en específico, y entonces lo que vamos a hacer es tomar todos esos elementos y lo vamos a trabajar en este informe, ¿cierto?, de investigación que me van a entregar el 5 de octubre, ese día lunes, hasta las 10 de la noche, van a tener, ¿cierto?, la oportunidad de enviármelo a mi correo. Si ustedes lo hacen antes, perfecto, pero hasta ahí hay fecha de entrega. Voy a admitir a los alumnos que van entrando recién. Ya. Entonces, ¿de qué se trata el texto? Es con la clase que vamos a hacer hoy y vamos a tomar todo lo anteriormente que hemos visto sobre elaborar y comunicar interpretaciones. El tema de hoy de la clase se llama Mis referentes culturales y por lo tanto el objetivo, como dice ahí, vamos a investigar sobre diversos temas para enriquecer las lecturas de ustedes, sus análisis, seleccionando fuentes de información, ya haciendo uso ético de la información, procesando la información, creando informes, etc. Ya. Si nos recordamos, y aquellos que faltaron algunas clases que hemos hecho anteriormente, es la oportunidad de más o menos aclarar en qué consistían las clases anteriormente. Hemos estado viendo tipos, ¿cierto?, de análisis para construir interpretaciones de texto. La primera clase que hicimos de esta unidad fue forjar una técnica de análisis para interpretar, y eso lo hicimos, por ejemplo, con dos reflejos o dos imágenes en un estanque, donde tenían que leer el texto, luego tenían que subrayar aquellas palabras, ¿cierto? En este caso, que nos daban un segundo significado, buscar palabras, ¿cierto?, que no sabíamos el significado en general y le otorgábamos un sinónimo, y con algunas preguntas en general de comprensión lectora. Luego
en las clases que venían, vimos el lenguaje figurado, es decir, que era muy importante el lenguaje figurado al momento de hacer interpretaciones significativas de los textos, ya que las palabras no solamente tenían un lenguaje literal, sino que tenían un segundo significado, ¿ya? Y por lo tanto, eso era lo que teníamos que descubrir al momento de leer el texto. Por ejemplo, si nosotros íbamos al análisis de dos imágenes en el estanque, ¿cierto? Veíamos que este hombre que se desdoblaba tenía un significado especial, ¿ya? En realidad, en el texto se demostraba como manera literal, es decir, que salía, ¿cierto?, de este estanque, de este pozo, ¿ya?, que recorría cierto tiempo con el personaje principal y que al final termina, ¿cierto?, con su final trágico que tiene. Entonces la idea es que no era en el sentido literal, sino que tenía un trasfondo. Luego vimos también cómo el cine y la literatura estaban muy ligados y conectados, ¿ya? Porque ambos, ¿cierto?, tomaban la idea de la palabra de expresar el sentido artístico, ¿cierto?, de la vida de diferentes maneras. Y ahí veíamos la historia del cine, trabajamos, ¿cierto?, con algún tráiler y vimos también las características y semejanzas que podrían tener ambos elementos, tanto el cine como la literatura. Luego, y es el trabajo que también de la actividad que nos quedó pendiente de la última clase que vimos, y ustedes me lo enviaron, ya de esta canción, ¿cierto? De esta cantante Swift, ¿cierto? Con el extracto del texto, ¿cierto? Romeo y Julieta, ¿ya? Era buscar, ¿cierto?, el concepto de la intertextualidad y decir a qué tipo de intertextualidad pertenecía, si era intratextualidad, extratextualidad, interdiscursividad o paratextualidad. Teníamos 4 tipos de intertextualidad, ¿ya? Y que nosotros vamos a reforzarlo eso ahora en nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, eso es lo que habíamos visto en la última clase. Ya. Todo lo que acabo de decir fueron las clases que hicimos anteriormente y que en sí tenían como objetivo llevarnos a la interpretación significativa de textos, en este caso textos narrativos literarios. Y el objetivo de la clase de hoy, y que nos va a llevar esta clase a la elaboración de nuestro trabajo con nota y que va a reemplazar esta prueba en webclass, va a ser este trabajo de investigación. ¿Con cuál objetivo? Dice ahí, vamos a comprender que la literatura como expresión artística aporta la construcción del imaginario de una cultura por medio de la presentación de un personaje tipo. Vamos a ver que a lo largo de personajes tipos presentes en distintos tipos de novelas, tanto de ciencia ficción, de misterio, de aventuras, de romanticismo, cada libro tiene un personaje tipo que hoy en día nos ha hecho a la sociedad algún referente, nos ha hecho como por ejemplo la creación de un concepto de moral, de algún concepto de cultura, quizás tú te hayas inspirado en ese personaje, por lo tanto eso es lo que vamos a investigar y ahí vamos a trabajar el concepto de la intertextualidad. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿ya? Por ahí, o que se pregunten más que nada, ¿hay personajes del cine o la literatura, ya, que te hayan inspirado en la vida? ¿Algunos de ustedes, algún personaje que hayan visto de una serie, de una película, de un libro, que lo hayan inspirado y que quisieran tener las mismas características, tanto en este caso emocionales o psicológicas de él o de ella? ¿Alguien por ahí sí me puede contestar para seguir con la clase? ¿Con algún personaje que ustedes se relacionan, tanto de una serie, de una película, de un libro? Por ejemplo, en la literatura que me gusta a mí, que sobre todo es realismo, ¿ya? Y sobre todo en el campo del concepto de feminismo, yo he leído mucho sobre los libros de Jane Austen, ¿ya? Sobre todo el rol de la mujer, ¿cierto? De cómo juega y los derechos
en la sociedad, y aquellos que han visto, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, las sagas, vemos personajes tipos, y de ahí quizás yo también me gustó mucho la literatura, y vamos a ver que existen miles de personajes feministas que salen a partir de esos tipos de libros, ¿ya? Y yo sé que por ahí más de a uno se ha inspirado en algún personaje. Seguimos entonces. La literatura entonces, como expresión artística, aporta la construcción del imaginario de una cultura por medio de la presentación de personajes, tipo descripciones de espacios y prácticas sociales, abordajes de temas y conflictos, entre otros aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos, como mostramos ahí en las imágenes, tenemos personajes que nos hablan sobre el concepto de la humanidad, sobre la reflexión, ¿cierto?, de la vida, del idealismo, y eso lo podemos encontrar en el personaje, por ejemplo, el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. También encontramos personajes, ¿ciertos?, sobrenaturales con un heroísmo y también con tragedia, como en este caso es Drácula. También aquí encontramos personajes femeninos, ¿cierto?, que reflejan a través de su comportamiento moral de aquella época, sobre su pasión por la literatura, ¿cierto? Ahí podemos encontrar algún referente. A lo largo de la historia, como dice ahí, diferentes personajes de la literatura han funcionado como referentes culturales tanto para la creación de nuevas obras de la literatura como para el cine, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ustedes han oído, ¿cierto?, de Sherlock Holmes, ¿cierto? Es un personaje, como dice ahí, creado en 1887 por el escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle. Dice, es un detective inglés de finales del siglo XIX, que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento para resolver casos difíciles. Ha inspirado la creación de numerosas novelas y películas, también de cómics. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un personaje literario, ¿cierto? Y que ha funcionado también para las creaciones de otras obras artísticas. Personajes tipo en la literatura que nos van a servir para poder investigar. Yo voy a dar algunos, pero que ustedes pueden tomar a su parecer otros que consideran o que estén ligados con alguna temática que yo voy a decir a continuación. Por ejemplo, tenemos el personaje de Macbeth, ¿cierto?, de William Shakespeare. Él era un rey, ¿cierto?, noble, valeroso, ¿cierto?, idealizado por esta idea de las batallas, pero que sin embargo, al final de la historia se convirtió en un rey, ¿cierto?, tirano del terror, en cual sometió, ¿cierto?, a su sociedad, a su raciocinio, a su parecer. Tenemos también la imagen de Emma, ¿cierto?, del libro Madame Bovary de Gustave Flaubert, un texto realista donde habla sobre esta mujer, ¿cierto?, que le es infiel en la época, ¿cierto?, en este caso del realismo, y que era mal visto y escondido esta idea de la infidelidad. Esta mujer, ¿cierto?, que tiene un ideal romántico específico a través de la infidelidad de su pareja, ¿ya? Y que en este caso vive de las fantasías del romanticismo, ¿cierto? Y sus deseos inalcanzables. También tenemos los personajes de Drácula, este ser sobrenatural que tiene una particularidad, ¿cierto?, de su forma de ser, a pesar de que es un ser malvado, que toma, ¿cierto?, la vida de otras personas con algún fin humano. Fíjense que no por ser una persona que le quita la vida a otra persona, sino que mírenlo por el lado reflexivo, ¿qué le está pasando a este personaje Drácula para haber actuado con sus características sobrenaturales para ser este personaje tan temerario? ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Qué habrá pasado por su mente? Y eso es lo que ustedes tienen que llegar a reflexionar. También tenemos los personajes de Romeo y Julieta, ¿ya? Como ya lo sabemos y ya lo he comentado, estos personajes idealizados, ¿cierto?, donde sus familias están en contradicción y que al final tienen este final trágico. Entonces ahí tenemos también personajes que nos pueden inspirar sobre algún referente cultural. También tenemos Frankenstein, ¿cierto?, este ser
sobrenatural que es creado a través de la medicina, donde comprueba, ¿cierto?, como texto de ciencia ficción, ¿ya? Porque acuérdense que Frankenstein, como lo dije, fue el primer texto de ciencia ficción que parte con la narrativa contemporánea, ya que demuestra que a través de la medicina se puede dar la vida también, que se puede, por ejemplo, en este caso, revivir a gente que ya ha muerto, y que eso que hizo demostrar la autora en esos tiempos. Y ahí tenemos un referente también. También tenemos a Jenny Eyre, ¿cierto? Parecido a este ideal feminista, ¿cierto? Sobre la sociedad, como en ese tiempo a las mujeres no se le daban algunos derechos y ella lo quiso determinar de una manera muy particular. También está la serie en Netflix si la quieren ver, de Jenny Eyre. Y Hamlet también tenemos el lado filosófico, interior del ser humano, cómo reflexiona sobre la vida y la muerte, ¿cierto? Este príncipe que tiene algún aspecto suicida, en este caso, que se viste de negro, que reflexiona mucho con sus diálogos en este libro de William Shakespeare. Ahí tenemos un personaje interiorizado, reflexivo de la vida, oscuro, que se viste de negro. Entonces ahí tenemos algunos referentes. Ya. Con esto, entonces, quiero que ahí se fijen bien para explicar bien el trabajo y que no haya dudas luego para su entrega, pero sin embargo, si a medida que vayan haciendo el trabajo les surge duda, no hay problema que me vayan consultando a través del correo, y algunos tienen por ahí mi WhatsApp. Ya. ¿Qué van a hacer con este trabajo? Acuérdense que este trabajo va a reemplazar la prueba que íbamos a hacer el 5 de octubre y que comprenda el cierre de esta unidad de las interpretaciones. Va a reemplazar este trabajo a esa prueba de webclass por un informe de investigación. Entonces, ahí está. Actividad evaluada. Realizar un informe de investigación para profundizar en los referentes de la cultura y el arte que se pueden encontrar a partir de este personaje que tú escojas, así como su aporte a la construcción de un determinado imaginario social. Fecha de entrega, lunes 5 de octubre. Instrucciones. Seleccionar el personaje tipo a investigar, explicar. Lo va a seleccionar primero, puede elegir los que acabo de decir, o me puede consultar, profesora, ¿puedo hacer este personaje? Y me explica quizás la reflexión, la primera reflexión que puede llegar a usted sobre ese personaje. Luego de que lo selecciona, que lo escoge, puede ser un personaje aventurero, misterioso, sobrenatural, fantástico, un ideal de hombre, de mujer, ideal de sociedad que refleje ese personaje, etc. Es a escoger de usted, ya de preferencia de ustedes. Explicar por qué de su elección y profundizar en los referentes de la cultura y el arte que se pueden encontrar a partir de ese personaje. ¿Qué quiero decir? Se debe mencionar obras literarias, y ahí vamos a utilizar la intertextualidad, o cinematográfica, donde se haga alusión o referencia a dicho personaje. Además, se debe hacer una reflexión en relación al aporte de este personaje a la construcción de un determinado imaginario social. Es decir, ¿existe este tipo de personaje en la actualidad? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En algún sector social? ¿En algún personaje? ¿Con algún motivo? Etcétera. Consultar, entonces, van a consultar variedades de fuentes a través de internet. Por ejemplo, pueden haber ensayos de este personaje. Si van a escoger un personaje preferentemente de un libro, aparecen ensayos de análisis literarios de ese libro, aparecen ensayos sobre ese personaje en específico. Y si van a elegir que aparece en una película, investigo también de la película, cómo aparece en la película, cómo aparece en una obra de arte, en una canción, etc. La
es un informe de investigación. A ver. Vamos a ver aquí. ¿Hasta aquí va quedando claro? Por favor, si me pueden contestar, porque parece que estuviera hablando sola. Si pueden activar sus micrófonos. Sí. ¿Sí? ¿Va quedando claro o no? ¿A qué se trata? Que eso quiero saber, porque así después no explico uno por correo. Entonces quiero ver si va quedando claro. Sí, Vayan activando de inmediato. Profesora, sabe que no entendí, no entendí esta parte del trabajo, dígamelo y no hay problema, porque si usted tiene una duda, quizás es la misma duda que tenga su compañero. Ya, formato. Como les dije, les voy a enseñar a hacer trabajos de investigación y presentación, porque si yo les digo, mándenme un trabajo de investigación, uno me van a mandar con dibujo, con distintos tipos de letra, no está justificado el texto, etcétera. Por ahí se me fue eso colocar ahí. Ya. El formato. El formato tiene que estar en un documento de Word, como todos saben. Algunos no lo tienen instalado. Ya por ahí, por ejemplo, algunos me mandan como no me acuerdo cómo se llama, un Drive, que para compartir donde yo puedo editar, claro, pero la idea es que sea en un documento de Word, ¿ya? En un formato Word. El tamaño de la hoja, y que usted la puede configurar en el mismo Word, ¿cierto? Tiene que ser tamaño carta. La letra tiene que ser Arial 12, no puede ser otro tipo de letra, tiene que ser esa, porque estamos trabajando con un mismo formato para todo, ¿ya? Porque este tipo de lo que estoy hablando yo, este tipo de formato, se usa mucho en la universidad, ¿ya? Así que por eso se lo estoy dando desde ahora para practicar en ustedes, que ustedes ya tengan conocimiento de esto. Letra Arial 12. Los títulos tienen que estar ennegrecidos y centrados, ¿ya? No a la izquierda ni nada. Si son títulos, por ejemplo, si yo coloco arriba introducción, tiene que estar centrado y ennegrecido. Si dentro de la parte de desarrollo yo voy a colocar un subtítulo donde coloco análisis del personaje tanto, yo lo tengo que colocar no ennegrecido, pero sí subrayado. Y yo al ver eso voy a identificar que eso es un subtítulo. Si yo voy a colocar, por ejemplo, una conclusión, pongo conclusión, si es como es el título de la parte de la conclusión, está centrado y ennegrecido, ¿ya? Cada vez que usted va escribiendo, ¿ya? Los párrafos tienen que estar justificados. Fíjense que en la parte de Word, arriba, está así el texto. Acuérdense que hay textos que parten al lado izquierdo, al lado derecho, centrado, y cuando yo hablo justificado es porque tiene que topar de allá acá la hoja, ¿ya? Porque si no queda como poema y visualmente queda feo. Todo texto de investigación tiene que estar centrado, ¿ya? Otra cosa, cada vez que usted comience un párrafo, tiene que tener inicio sangría. Ya a lo mejor están diciendo la profesora que es específica, pero se los doy por seguro que cuando ustedes entren a la universidad o después los profesores de aquí en adelante les piden trabajo de información, va a cambiar totalmente la presentación del trabajo, va a cambiar totalmente el porcentaje de formalidad en lo que ustedes van a hacer. Entonces, cada vez que usted inicie la escritura de un párrafo, ya tiene que estar con sangría. Fíjense que abajo del icono que yo puse en Word está la tecla de sangría. Ustedes colocan el cursor al principio del párrafo y apretan esa tecla y se va a correr como un poquito, se va a correr el párrafo. Y eso va a demostrar que inicia un párrafo determinado. Y las páginas tienen que estar enumeradas. Usted va a la parte de arriba de insertar, final de página, insertar número de página, coloca final de página y al costado derecho, inferior derecho. Y van a quedar todas las páginas enumeradas, ¿ya? ¿Para qué sirve eso? Porque cuando usted haga un trabajo de investigación y tenga que imprimirlo, ¿ya? Que va a ser formal para que la persona que vaya leyendo su trabajo va a ser más fácil porque abajo están enumeradas, ¿ya? Por eso es importante hacerlo así. ¿Cómo tiene que estar estructurado el trabajo? Uy, me pasa. ¿Cómo tiene que estar estructurado el trabajo? El trabajo tiene que tener una portada, un resumen, ¿ya?
Esto es opcional, no es necesario que vaya al resumen, pero fíjense que hay muchos trabajos de investigaciones que llevan un resumen, ya como apartado, y el resumen dice ahí, no debe superar los 120 palabras, pero si usted quiere lo hace. No lo voy a evaluar, pero lo quiero demostrar que sí existe. Lo que me interesa es que tenga la portada, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias bibliográficas. Ya, si usted quiere colocarle índice, eso es opcional, bien. Pero la idea es que tenga portada, introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas. En la portada, ¿qué tiene que tener? El título de su trabajo y tiene que ser creativo, ya. Pero tiene que utilizar a 4 palabras, quizás puede poner una frase del personaje o el nombre del personaje que usted quiere colocar, o el título que le puse a esta clase, referentes culturales, personajes con referentes culturales. A la parte de arriba de la portada tiene que estar el logo del colegio, el nombre del colegio, C de Cordillera, como dice, y el título del texto. Abajo tiene que estar su nombre, el nombre de la asignatura, el curso, y también si quiere colocar el nombre mío, como todo dice, todo ya se lo saben, Beatriz Ulloa. Eso. Después, en la introducción, ¿ya? ¿Usted qué va a hacer en la introducción? ¿Cómo se redacta? Pueden hacer a lo menos, yo voy a tomar en cuenta si son 6 líneas de un solo párrafo, estará bien. Pero si usted me coloca 3 líneas, no, eso no es una introducción. Puede ser a lo menos 6 líneas de un párrafo para identificar la introducción. ¿Cuál es la idea de la introducción? Decir, ¿cuál es el propósito de su investigación? En este trabajo voy a presentar el análisis sobre el personaje tanto, que nos va a servir como referente cultural. Vamos a analizar el personaje, sus características, cómo podemos utilizar intertextualidad a través de ese personaje, etc. Y con eso, bien. Después en el desarrollo, usted va a incluir toda la información que usted va a hacer de ese personaje, cómo va a hacer esta investigación sobre la intertextualidad, cómo puede partir ese desarrollo. Primero, tiene que hablarme del personaje. ¿Dónde está? ¿En qué libro se encontró? Y después me puede hablar las características de ese personaje y luego irme a la intertextualidad. ¿Dónde puedo encontrar referentes de ese personaje? Y ir terminando la parte de desarrollo, usted se va a la reflexión, a la valoración de ese personaje. ¿Por qué cree que ese personaje es un referente cultural o social? ¿O por qué ese personaje le sirve a usted como referente? ¿Ya? Y en la conclusión, que es un poquito el resumen de todo su trabajo, sintetiza toda la información, ¿ya? Este personaje es un referente cultural porque pude hacer que se encontró en él la intertextualidad en tales obras, etcétera. ¿Ve? Una síntesis. Y luego parto en otra hoja las referencias bibliográficas. Ojo, portada, introducción, desarrollo y conclusión van en hojas aparte. Por ejemplo, yo no puedo terminar la parte de desarrollo y me quedó un espacio en blanco y yo colocar después de eso conclusión. No, me importa que me sobre una hoja en blanco. En otra hoja, conclusión. ¿Ya? Hasta ahora, ¿va claro o no? Si me pueden ahí activar los audios, ¿va quedando claro o no? Sí. Sí, sí, no, sí, profe, tengo sueño. Ya. Acuérdense que después de esta clase, si la quieren retomar y verlas, va a estar en YouTube. Ya, seguimos. Y esta clase es más explicativa, ¿ya? Así que hay que tener un poquito de paciencia. Cuando yo también esté en la parte de desarrollo, ¿ya? Fíjense que ustedes piensan que es mucho, pero no es mucho, sino que estoy hablando principalmente del formato. Cuando yo estoy redactando la parte de desarrollo, y fíjense que en internet encontré un párrafo muy interesante que alguien dijo de ese personaje que yo escogí, yo voy a tomar textual ese párrafo, lo voy a pegar en mi informe y voy a decir abajito, luego de que como punto aparte,
voy a decir de a dónde extraje ese texto, y eso se llama cita bibliográfica, y vamos a utilizar el formato APA, es decir, saco ese párrafo. Acuérdense que mi texto es como una opinión mía, por lo tanto tiene que tener esa característica, mientras que yo estoy redactando la idea de mi personaje tipo, tiene que tener esa intencionalidad donde yo siempre estoy reflexionando, ¿ya? Más que informativo, la forma de escribir tiene que ser siempre argumentativa. Entonces, extraje, coloqué en alguna parte por ahí lo que yo extraje textual, y abajito coloco que fue una cita bibliográfica. Coloco primero el apellido y el nombre del autor donde los extraje, después coloco año de publicación, nombre del libro o del ensayo que lo saqué, y lugar donde se editó. Si no, no está, no importa, ¿ya? Y el nombre de la editorial, si no está, no importa. ¿Dónde saco esos datos? Fácil, porque si usted va a extraer de un ensayo, cuando yo me meto a internet, en la página siempre dice todo eso. Al final del ensayo siempre está toda esta información. ¿Y cómo lo tiene que redactar? De esa manera, ¿ya? Termina de insertar lo que yo saqué textualmente y le coloco la cita bibliográfica. Y en la parte final, después de la conclusión, en una hoja aparte, coloco centrado, ennegrecido, bibliografía, donde saqué toda la información que hice para hacer mi trabajo. Si yo voy a citar libros, si yo tengo por ahí un libro manual o un libro que tengo en internet, ¿ya? Yo leí un libro, por ejemplo, de ese personaje, usted va a hacer de esta forma la bibliografía. Va a escribir el autor, el año de publicación, el título, ¿ya? El título, siempre el título del libro, la bibliografía tiene que estar en cursiva, ¿ya? Lugar de la publicación, y luego dice casa editorial. Fíjense cómo hay un ejemplo abajito. Dice Senogandia, fecha de publicación está entre paréntesis, fíjense que la charca dice ahí, y está en cursiva. Después me dice el lugar de publicación y la casa de editorial. Fíjense cómo está redactado. Así como está, usted lo copia y lo va rellenando con los libros que usted sacó la información. Si usted lo sacó de una página web, ¿ya? Tiene que ir el título de la página, ¿ya? El título, por ejemplo, que está dentro de la página. Después va a colocar el año de la página donde usted lo extrajo y siempre aparece esa información, ¿ya? Y luego copia el link. No es solamente cuando usted, lo que hacían ustedes era solamente copiar el link y pegar en bibliografía. No, tiene que colocarme el título del tema de ese link, en este caso el año, y luego inserta el link. Y así va haciendo su bibliografía. No se ve mucho, pero esto, pauta, se la voy a enviar terminando la clase para que lo vean. Entonces, ¿qué lo voy a evaluar? Voy a evaluar que el trabajo presenta portada, el logo, el membrete decía la universidad. Lo voy a cambiar ahí. Del colegio, nombre de los integrantes, de la asignatura y la profesora. Después voy a evaluar la estructura del informe. Tiene índices. Acuérdense que el índice es opcional, no es necesario. Introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. Es mayoritariamente original. ¿Por qué? Porque muchos no se esfuerzan en hacer los trabajos. ¿Y qué hacen? Copian trabajos de internet. Yo soy experta para ver cuando copian cosas. ¿Ya? Tengo ahí un ojo crítico. Ya sé más o menos, como ya llevo años ejerciendo mi profesión, yo sé cuando los trabajos y cuando son sus argumentos y cuando son argumentos copiados, ¿ya? Así que tiene que ser original de ustedes. Por eso es una nota y que va a reemplazar la prueba que voy a hacer en WebClass. Tiene que tener introducción, 4 puntos, desarrollo, la conclusión. El texto presenta citas bibliográficas, a lo menos 2. Si tiene 2, extraje 2 cosas iguales y le puse la fuente. Posee bibliografía clara con el formato que les di y tiene ortografía, acentuar y puntuar correcta. Si voy a nombrar personas, países, nombres propios con mayúsculas, ¿ya? Porque eso se les olvida, sobre todo cuando me escriben su nombre, me lo escriben con minúsculas. Eso. Y recordar que el próximo lunes
¿ya? A esta misma hora voy a hacer una clase de síntesis de este libro que ya tienen que haberlo estado leyendo, terminando ya, y la prueba es a las 3 de la tarde. No es una prueba extensa, es un texto más o menos interpretativo, que estamos usando reflexiones sobre la vida, en este caso, y algún estilo del autor, y eso todo se lo voy a comentar previamente a la prueba, porque como tenemos la clase a la 1, a las 3 de la tarde habilito esta prueba, ¿ya? Entonces, de eso se trata el trabajo. ¿Dudas, consultas? Esperen, ya, estoy leyendo aquí. Se entiende súper. Porfa, ¿puede repetir cuando se pegó el internet y no puede escuchar lo último? Ah, ya. Sayen, tú puedes escoger cualquier personaje que tú consideres que haya sido un referente de vida para ti. Quizás no, a lo mejor tú no has leído muchos libros, yo pienso, no lo sé, o quizás hayas visto una serie y visto un personaje principal, muchos les gusta, por ejemplo, el campo de la medicina, y han visto, por ejemplo, estas series de medicina, de doctores, profesionales, otros les gusta la investigación, y a lo mejor Sherlock Holmes lo haya incitado, ¿cierto?, como referente, o quizás otras mujeres, las mujeres, por ejemplo, que le gusta el lado del concepto feminista, ¿cierto?, de los derechos de la mujer. Hay muchos referentes de literatura feminista, ¿ya? Entonces, eso lo pueden hacer ustedes. Claro, Valentina, esto lo voy a subir ahora a esta clase, la subo como PDF a Webclass, terminando ahora. Quiero que también sepan lo siguiente. Voy a adjuntar la clase va a estar, la profesora Paola la graba y la va a subir ahora a YouTube para que vuelvan a ver mi explicación, a escuchar mi explicación, y voy a adjuntar a esta clase la pauta de evaluación, ya para que sepan qué voy a evaluar y con qué puntaje, y también va a ir un instructivo así con manzanas de cómo pueden hacer la introducción, cómo pueden hacer el desarrollo, cómo pueden planificar antes de hacer este trabajo de investigación. ¿Ya? Se lo hice bien didáctico para que ustedes vayan realizando desde ya su trabajo de investigación. Tienen toda esta semana y la subsiguiente, y el día lunes, ¿sí? Tienen 2 semanas para hacer este trabajo. Vayan haciéndolos de a poco, vayan recolectando información, no se vayan de inmediato a realizar el trabajo, sino que vayan recolectando información primero, ¿ya? Y cuando tengan todo eso, planifiquen en una hojita, y eso ahí yo les voy a adjuntar cómo hacer un trabajo de investigación también, y luego vayan redactando de a poco. Siempre parten por el desarrollo de su trabajo, y luego al terminar, váyanse a la introducción y a la conclusión. Nunca hagan primero la introducción y la conclusión, porque a veces son muy ambiciosas y en el desarrollo queda en nada. Entonces vayan primero a redactar su desarrollo y después, al final de todo, redacten su introducción y su conclusión. ¿Ya? En eso quedamos, chiquillos. Dudas o consultas, me van hablando a mi correo. El lunes la prueba del libro, ¿ya? Vamos a hacer una clase del libro, vamos a comparar personajes, argumentos, entonces nos va a servir también para hacer esa prueba que tenemos que evaluar del libro. Y dudas de este trabajo, ya que es para el 5 de octubre, me van escribiendo a mi correo, ¿ya? Algunos tienen mi WhatsApp, no tengo problema de contestar. Eso, chiquillos, que estén bien, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Léanse el libro, por favor, léanselo. Chao. Chao, No, chao. cuídense. Muchas gracias, profesora. Gracias, niños. Nos vemos. Bendiciones para todos.